Hola, hola chicos, ¿cómo van? ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? Pues el tema que vamos a abordar el día de hoy es el último tema de la unidad 3, que hablaba acerca de la civilización romana, de cómo se formó todo el imperio, el desarrollo histórico de Roma como tal, desde la monarquía, la república, para terminar en el imperio. Después vimos todos los procesos de crecimiento, de expansión de la civilización romana por el sur del continente europeo, que aprovecharon su cercanía con el mar Mediterráneo para adueñarse de las rutas comerciales que habían en esa época, en la Edad Media. Nosotros hablamos que el inicio de la Edad Media es la caída del Imperio Romano, cuando el Imperio Romano se divide en dos: Imperio Romano de Oriente y Imperio Romano de Occidente, lo que hace que el poder del Imperio Romano se pierda y sea utilizado por algunos pueblos que vivían a las afueras del continente europeo, exactamente del norte. Desde Escandinavia venían muchos de ellos, que eran pueblos que tenían unas costumbres un poco salvajes, un poco no educadas según la civilización y el imperio romano. Pero no era tan del todo cierto. Estos pueblos germanos y eslavos que estaban en el norte del continente europeo tenían una existencia ya real, ya una organización, unas prácticas totalmente diferentes al margen del alcance del Imperio Romano, lo cual hizo que ellos tuvieran un desarrollo cultural, político y económico. Lo que pasa es que ellos nunca se adaptaron, no fueron asimilados o entendidos como romanos, porque ellos no hablaban el latín, tenían una lengua totalmente diferente a la que se hablaba en Roma y la que se hablaba en Grecia. Recordemos que el latín era la lengua oficial. Esto hizo que se les llamara bárbaros, no solamente por algunas prácticas que tenían, sino también porque no hablaban el latín, es decir, hablaban otros idiomas que no eran el admitido en Roma. Entonces por eso se les llamó bárbaros. Bárbaro significa extranjero, una persona que balbucea y que no se le entendía lo que decía. Pero eso hacía referencia a la forma de hablar y comunicarse de estos pueblos bárbaros, ¿ok? Entonces hablamos de los pueblos bárbaros como todos aquellos grupos que de una u otra forma vinieron a ocupar parte del territorio del Imperio Romano, ¿cierto? Entonces esto hizo que algunos entraran de manera pacífica, y empezaron a trabajar, a ayudar a cuidar las fronteras, a ayudar a cuidar parte de la ciudad, parte del imperio, a trabajar bajo las normas y leyes del emperador de aquella época, de aquel turno. Pero también llegaron otros grupos un poco más salvajes, un poco más agresivos en su forma de penetrar el imperio, lo que quedaba del imperio romano, y esto hizo crear su mala fama. Entonces hablamos que los primeros grupos o pueblos bárbaros fueron los germanos y los eslavos, que provenían del norte del continente europeo. Se integraban por varias tribus, varios grupos o aldeas pequeñas que empezaron a migrar, ¿cierto?, hacia el continente, hacia el imperio romano, lo cual hizo que se expandieran rápidamente. Algunos tenían envidia frente al poder que tenía la civilización y el imperio romano por todo lo que había logrado con su conquista y con su expansión, que les permitió posicionarse dentro del mercado y ser protagonistas, finalizando la edad antigua. Pero también habían algunos que invadieron no de tan forma pacífica, sino que llegaron a luchar, a guerrear, a enfrentarse de manera cuerpo a cuerpo con el imperio romano, que ya se estaba debilitando, no solamente por la llegada de los pueblos bárbaros, sino por las crisis que se lideraron al interior, por separarse y dividirse, porque hubo una fractura en el poder y perdió hegemonía el imperio romano como tal. Se consideraba que los bárbaros habían hombres altos, rubios, pelirrojos, con aspectos muy salvajes, con aspectos que les permitían ser muy buenos para el combate cuerpo a cuerpo. Tenían complexión gruesa, eran de ojos azules, muy astutos. Algunos decían que eran desalineados, que no se bañaban y que tenían otras prácticas como el beber. El beber les gustaba mucho, bebían cerveza, bebían ron, lo cual les hacía que no se bañaran por varios días, los cuales eran señalados por los romanos, que decían que eran antihigiénicos, que no se bañaban y que no tenían respeto por su cuerpo, ni siquiera por la ley. Muchos bárbaros empezaron a trabajar de manera pacífica
como guardianes o como en la parte de la construcción, pero empezaron a rolarse poco a poco en las legiones romanas. Es así como vamos a acercar un poco a todos los grupos bárbaros que existieron en la Edad Media, que permitieron y facilitaron que el Imperio Romano perdiera completamente su poder y empezáramos a hablar de un asentamiento, de unos grupos bárbaros que llegaron desde diferentes lugares. Entonces es así como nos vamos a transportar un poco por la historia y vamos a aterrizar en la antigüedad, exactamente cuando el Imperio Romano cayó en el año 473 antes de Cristo, y vamos a conocer un poco lo que fueron los pueblos bárbaros en sus diferentes tribus y asentamientos humanos. Espero que lo disfruten. Hola, ¿cómo estás? Sí, somos los vikingos. Los vikingos habitamos alguna parte de... Sí, podríamos decir que el Imperio Romano. Ok, pero nosotros no somos tan bárbaros. No somos tan extraños a sus costumbres y a su cultura. Nosotros llegamos buscando nuevas oportunidades, buscando poder, buscando lo que nuestros dioses nórdicos nos indicaban. Sí, nosotros éramos los bárbaros, divididos en tres grandes grupos. Teníamos por una parte los germanos, teníamos por otra parte los eslavos y los grupos bárbaros que venían de las estepas. Ellos eran los que venían más lejos. Ellos venían desde el continente asiático, que eran los más voraces, que eran los mucho más fuertes, mucho más agresivos. Nosotros nos caracterizábamos por no hablar este lenguaje, este latín, ¿cierto? Pero nosotros teníamos nuestras propias costumbres. Nos gustaba ingerir carne cruda. Nosotros tomamos mucha cerveza. Aunque nosotros condimentábamos con miel, ¿cierto, amigo? ¿Cierto? Hola, amigo. Nosotros nos condimentábamos la carne con miel para que no nos supiera feo. Nosotros más adelante hubo una cantidad de tribus que vendieron y distribuyeron ron, cerveza, y eso nos hizo reconocidos en lo largo y ancho del continente europeo. Existían numerosas tribus bárbaras como los teutones, los godos, los sajones, los francos, los anglos, los alamanes, los suevos, los godos, los visigodos, los ostrogodos y en fin, infinitas tribus de grupos bárbaros, los cuales nos fuimos convirtiendo poco a poco a las costumbres del Imperio Romano. Pero no todo fue color de rosa. Nosotros, los que veníamos del norte, nosotros, los germanos, veníamos del norte del continente, éramos los lombardos, los anglos, los sajones, los godos y los visigodos. Nosotros fuimos guerreros, nosotros desarrollamos la navegación, nosotros intensificamos la guerra, nosotros libramos batallas, pero también servimos de centinela a lo que quedaba del Coliseo romano, a todo este imperio que iba perdiendo su poder. Nosotros no los derrocamos, ya estaban derrotados, ¿cierto, amiguito? Sí, efectivamente, ya estaban derrotados. Estos son los primeros grupos, los germanos, que venían del norte del continente europeo. Por otro lado, teníamos los eslavos, que eran guerreros, briosos, buenos para el manejo de las armas, estrategia militar, montaban caballo y eran rápidos y sagaces. Muchos de ellos eran ladrones, pero robaban por necesidad, pero jamás mataron y terminaron uniéndose a las tropas del Imperio Romano, que digo, de lo que quedaba del Imperio Romano. Por otra parte, tenemos a unos que venían de las estepas, desde lo más lejano del continente asiático. Ellos fueron los hunos, en cabeza de Atila, el rey más bárbaro. Él cogía y empalaba a las personas, violaba a sus mujeres, robaba su... Y también fue portador de la peste negra. Sí, la peste negra fue importante porque los hunos lo llevaron. Ellos eran los primeros que llevaron este virus a Europa. Los hunos, en cabeza de Atila, fueron los que llevaron la pólvora, la estrategia militar. Derrocaron lo que quedaba del Imperio Romano. Es así como los hunos, como los ávaros,
como los manglares y los armanos, conquistaron e invadieron lo que quedaban del Imperio Romano. Y fueron estos grupos, los de las estepas, quienes empezaron a formar reinos, donde Atila se autoproclamó el rey de los reinos de los bárbaros, que más adelante vamos a ver ese tema, cómo los pueblos que fueron entrando poco a poco se fueron unificando, fueron buscando el poder, y al poder, a la fuerza, lo que hizo formar grandes reinos, los reinos de la muerte, los reinos que poco a poco fueron adaptándose y cambiándose a estas costumbres, pero nunca dejamos de vivir con nuestros dioses. Odín, Thor, eran nuestros dioses y nosotros seguíamos nuestra mitología nórdica. Nuestro dios, nuestro norte, la navegación. Muchos de nosotros no nos quedábamos durante mucho tiempo en este lugar. Muchos nos las pasábamos de lugar en lugar, en lugar, en lugar, viajando, robando, estafando, pero no nos quedábamos en un solo lugar porque teníamos muchos enemigos. Fuimos sanguinarios, sí, algunos sí, pero otros llegamos a buscar nuevas estrategias para podernos apoderar, ganarnos este dinero, ganar las tierras que tanto tiempo le habían pertenecido a los romanos. Pero los romanos no eran dueños del mundo. Los romanos ya estaban derrotados, entre ellos mismos se derrotaron. Nosotros simplemente llegamos a entrar a esta parte del territorio con nuestras costumbres, con nuestros aperitivos, con nuestras costumbres, nuestras danzas, nuestros hábitos, nuestras estrategias militares, sobre todo nuestros conocimientos en navegación, lo cual nos permitió expandirnos a lo largo y ancho del territorio por el mar Mediterráneo. Así fuimos entrando por el mar de Noriega y así fuimos invadiendo poco a poco lo que quedaba del Imperio Romano. ¿Sí? Nosotros le dimos fin a este imperio. ¿Quién iba a pensar que diferentes pueblos que sin hablar latín, sin tener conocimiento, poco a poco nos fuimos adueñando de lo que nosotros conocemos como Roma y gran parte de Grecia? Y es así como nos extendimos: norte, España, Inglaterra, absolutamente todo nos perteneció a nosotros. Nos ubicamos también en Nicaragua, en Noruega, y así empezamos a generar una serie de procesos, ¿ok? Hoy en día conocemos que se llaman así. En ese entonces no sabíamos cómo se llamaban estos países. Lo único que hicimos fue invadir. Lo único que hicimos fue llegar a conquistar. Lo único que llegamos fue a robar y a quedarnos, pero por muy poco tiempo, porque luego nuestros reinos desaparecieron debido a que a nuestros intereses, debido a que nunca trabajamos en grupo, no aprovechamos nuestras destrezas en el manejo de las armas, en que éramos muy buenos jinetes, éramos muy buenos para la navegación, sino que nosotros mismos nos autodestruimos. Comenzamos a crear imperios y reinos que esto a la vez lo que hizo fue deteriorarnos, nos dividieron y nos regamos por todo el continente europeo. Por eso es que nuestra descendencia también es importante en el desarrollo histórico de esta Europa que comienza a transformarse, a cambiarse, y cuando nuestros reinos pierden el poder, se levantan grandes reinos en cabeza de los reyes medievales de la Edad Media, y son ellos con sus construcciones, con su religión, los que acabaron con toda nuestra mitología, con todas nuestras creencias, y empezaron a hablarnos de un solo Dios. Nosotros dejamos de creer en varios dioses, dejamos de ser politeístas a ser monoteístas, es decir, a creer solo un Dios, y un Dios impuesto a la fuerza por la religión católica. La religión católica llegó a invadir, llegó a adoctrinar todos los que estábamos en tierras europeas, y es así como poco a poco nos fuimos acabando. Fuimos muy pocos los que nos fuimos a navegar por el mundo, los que fuimos en nuestras embarcaciones a seguir robando, a seguir navegando, a conquistando nuevas tierras, pero a poco nuestro poder se fue acabando, poco a poco nuestras reservas se fueron acabando y nosotros terminamos por acabarnos en la parte de la historia. Pero también fuimos existentes, fuimos parte de este proceso medieval. Ahora es tu tarea, ¿ok? Sí, a ti, chico de 7'2". Sí, a ti, te estoy viendo. Vamos a hacer lo siguiente, la tarea del día de hoy que les dejó su profesor de sociales, ¿cierto? ¿Cierto? Ok, Margarito me está diciendo que sí. Margarito les dejó una tarea, ¿cierto? Cuéntame. Ok, perfecto. Está por Classroom. Tienes que ingresar a Classroom. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a construir un cuadro. ¿Se acuerdan que les habían pedido unas hojas cuadriculadas? Sí, señores. En hojas cuadriculadas, oficio, de manera horizontal, vamos a dividir en 3 columnas los 3 grupos bárbaros que existimos.
Entonces tenemos los germanos, tenemos los eslavos y los grupos de las estepas. Son tres los que aparecen en el mapa conceptual que tú tienes en tu guía. Sí, vamos a dividir en tres cuadros, líneas hacia abajo, ¿cierto? La hoja horizontal, vamos a colocar germanos, eslavos de las estepas y vamos a consultar información acerca de esos grupos, de esas tres grandes tribus de los pueblos bárbaros que hicieron parte de esta caída del Imperio Romano y que fueron parte de la historia. ¿Ok, chicos? No es una tarea difícil. Cuando la tengamos lista, la vamos a subir a Classroom, que ahí el profesor les dejó un enlace para que ustedes suban esta parte que vamos a trabajar. Chicos, espero que no haya ninguna duda. Cualquier inquietud, cualquier problema me la hacen saber y el profesor muy seguramente les dará la contestación, la respuesta a esa duda que tú tienes. Y nos quedamos acá, nos despedimos. Nosotros los bárbaros, héroes sin nombre, héroes que participamos dentro de un proceso de construcción de sociedad medieval y que entablamos una gran huella de nuestra historia. Nosotros, piratas, corsarios, vikingos, persas, musulmanes, de diferentes lugares, llegamos a quedarnos al continente europeo, donde antes no se podía ingresar porque estaban bajo el dominio y el poder de los emperadores del Imperio Romano. Pero nosotros, con nuestra estrategia, nuestra inteligencia y nuestra estrategia militar, pudimos invadir y fuimos durante mucho tiempo dueños y señores del continente europeo, y que nosotros fuimos también testigos de esa parte de la construcción de la sociedad feudal, de la sociedad de la Edad Media, que tanto van a hablar en la siguiente unidad. Chicos, para mí ha sido un placer devolvernos un poco en el tiempo, que conozcan nuestra cultura, así como mis amigos los vikingos, nuestros amigos los corsarios, los piratas. Nosotros también hicimos parte de un proceso histórico. Y nosotros, aunque no tenemos recordación a nivel histórico, sí existimos y estamos presentes. No nos puedes olvidar. Y recuerden, hoy vimos los pueblos bárbaros.